Una escopeta Remington de cañón largo descansa sobre el pecho de Kurt Cobain. Los peritos miden la distancia, desde el hombro hasta el gatillo. La anatomía parece no encajar. Con 3 veces la dosis letal de heroína en su sangre, el músico debería estar paralizado. Si sus dedos no alcanzaban físicamente el disparador, ¿quién apretó realmente el gatillo en ese invernadero? Seattle, 8 de abril de 1994. El cielo es una losa gris sobre el lago Washington. Una lluvia fina empapa los jardines de la mansión en el 171 de Lake Washington Boulevard. El aire es gélido. Gary Smith, un electricista que acude para instalar un sistema de seguridad, camina hacia el invernadero situado sobre el garaje. Mira a través del cristal. Ve un cuerpo tendido. Al principio, Smith cree que se trata de un maniquí. O quizás alguien durmiendo tras una noche de excesos. Pero hay un rastro de sangre que emana de la oreja derecha y un arma larga cruzada sobre el torso. La policía de Seattle llega a las 8:45 am. El escenario es estático, frío. Sobre el pecho de la víctima descansa una escopeta Remington modelo 11, calibre 20. Cerca, una caja de puros contiene jeringuillas, cucharas quemadas y restos de heroína negra. Una nota de despedida, escrita con tinta roja, está clavada en un tiesto con un bolígrafo. El veredicto inicial es inmediato. Suicidio por herida de contacto en la cavidad oral, pero los números no encajan en la mesa de autopsias. Aquí comienza el enigma balístico. El informe forense detalla una inconsistencia geométrica que los investigadores privados no tardarían en señalar. La Remington M11 es un arma de dimensiones considerables. Su longitud total es de aproximadamente 110 centímetros. Kurt Cobain medía 1,75 metros. Para que el proyectil entrara por la boca con la trayectoria ascendente registrada, el brazo del músico debía estar completamente extendido, al límite de su capacidad articular. Los cálculos milimétricos sugieren que las puntas de sus dedos apenas habrían alcanzado el gatillo mientras el cañón permanecía dentro de su boca. No hay huellas dactilares legibles en el arma. El calor del disparo o el sudor las habrían borrado, según la versión oficial. Sin embargo, la física plantea una duda razonable. El informe toxicológico añade otra capa de sombra al caso. La sangre de Cobain contenía 1,52 miligramos de morfina por litro. Es una dosis 3 veces superior al límite letal para cualquier consumidor habitual. La pregunta de los expertos es simple, directa. ¿Cómo pudo un hombre con esa concentración de narcótico en el organismo levantar un arma tan pesada, posicionarla con exactitud y accionar el disparador? La sedación profunda ocurre en segundos. La pérdida de control motor es instantánea. El escenario del crimen no muestra signos de lucha. No hay desorden, solo la decadencia silenciosa de una estrella que ya no quería brillar. La policía cerró el caso rápidamente. Argumentaron que el cañón fue invertido y el gatillo accionado con el pulgar. Una maniobra tosca pero posible. Aún así, la longitud de la Remington sigue siendo el punto ciego de la investigación. Un brazo humano tiene límites físicos, y la balística es una ciencia de certezas, no de suposiciones. Afuera, la lluvia de Seattle sigue cayendo, borrando las huellas, limpiando el asfalto. El expediente permanece en los archivos, clasificado como suicidio, pero en los diagramas de alcance y en las medidas del cañón, la duda persiste. Los hechos están ahí, las medidas son exactas. La lógica, a veces, es el único testigo que no miente. La sombra de la duda no se disipa con el cierre del informe policial. Al contrario, se alarga. Mientras el mundo llora la pérdida del icono de la generación X, un hombre comienza su propia cronología de los hechos. Su nombre es Tom Grant, un ex detective
detective del condado de Los Ángeles y ahora investigador privado. Grant no es un teórico de la conspiración. Fue contratado por la propia Courtney Love el 3 de abril, 5 días antes del hallazgo del cuerpo, para localizar a un Kurt Cobain que se había fugado de un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Grant comienza a notar anomalías que no figuran en los titulares de prensa. La primera es de carácter financiero. Tras la desaparición de Cobain, y antes de que su cuerpo fuera descubierto en el invernadero de Lake Washington, alguien intentó utilizar su tarjeta de crédito. Los registros muestran intentos de cargos por valor de miles de dólares. El último intento ocurrió apenas unas horas antes de que Gary Smith, el electricista, se topara con la escena. Si Cobain estaba solo y se quitó la vida poco después de llegar a la casa, ¿quién intentaba vaciar sus cuentas mientras él yacía muerto o agonizante? La policía de Seattle desestimó este dato, sugiriendo que la tarjeta pudo ser robada antes del suicidio. Pero para Grant, el rastro digital es una huella que no se puede ignorar. Luego está la nota. El mensaje dejado en el tiesto no es una nota de suicidio convencional. En su mayor parte, es una carta dirigida a Poda, su amigo imaginario de la infancia, donde Kurt explica su desamor por la industria musical y su sentimiento de culpa por no disfrutar de los escenarios. Es un manifiesto de retiro profesional. Solo las últimas líneas, escritas con una caligrafía que varios peritos grafólogos han cuestionado por su irregularidad respecto al resto del texto, aluden a una despedida definitiva de su familia. Expertos en análisis documental han señalado que esas líneas finales parecen añadidas con una presión y una inclinación distintas. La pregunta técnica persiste: ¿fueron escritas por la misma mano que sostenía la Remington? Grant profundiza en los eventos previos. Viaja mentalmente a Roma. Un mes antes, marzo de 1994, Kurt entra en coma tras ingerir una combinación masiva de rohypnol y champán. En aquel momento, se reportó como una sobredosis accidental. Sin embargo, tras su muerte en Seattle, la narrativa cambió. Se empezó a decir que Roma fue el primer intento de suicidio fallido. Pero el doctor Osvaldo Galetta, el médico que lo atendió en Italia, mantuvo una versión distinta para él. Aquello no parecía un intento de quitarse la vida. En Seattle, el entorno del músico es un laberinto de contradicciones. Grant vaga horas de conversaciones con personas cercanas al círculo íntimo de los Cobain. En las cintas, el miedo es palpable. Algunos hablan de un divorcio inminente, otros de un hombre que solo quería alejarse de todo, pero no de la vida. Y en el centro de todo, el arma. La Remington M11 fue comprada por Dylan Carlson, el mejor amigo de Kurt, días antes del suceso. Carlson declaró que Kurt le pidió que comprara el arma porque tenía miedo de intrusos en su propiedad y no quería que la policía se la confiscara si estaba a su nombre, debido a incidentes domésticos previos. Si Kurt planeaba suicidarse, ¿por qué preocuparse por la titularidad del arma? ¿Por qué pedirle a su mejor amigo que se viera involucrado en la adquisición de la herramienta de su propia muerte? La balística, la toxicología y los testimonios no logran alinearse. Mientras la versión oficial se asienta en el cemento de la historia, los registros muestran que no se revelaron los rollos de fotos de la escena del crimen durante décadas. 4 carretes de película quedaron guardados en una caja de seguridad de la policía, sin procesar, bajo el argumento de que el caso estaba resuelto. El aire en Seattle sigue cargado de preguntas sin respuesta. Los hechos, fríos y cortantes, sugieren que la verdad podría estar fragmentada entre el informe forense y la realidad física de aquel invernadero. La investigación de Grant apenas está comenzando a rasgar la superficie de lo que él denomina un trabajo apresurado. El foco de la investigación se traslada ahora de la caligrafía a la química sanguínea.
El informe de toxicología revela una cifra que, para muchos especialistas, desafía las leyes de la fisiología humana. En el cuerpo de Cobain se encontró una concentración de heroína de 1,52 miligramos por litro. Es, según expertos forenses, 3 veces la dosis letal, incluso para un consumidor con alta tolerancia. Grant plantea una interrogante mecánica. ¿Cómo pudo un hombre con tal cantidad de droga en el torrente sanguíneo guardar su kit de inyección, bajarse la manga, recoger la manta, apuntar una escopeta a Remington de cañón largo hacia su boca y apretar el gatillo? La rapidez con la que la heroína de esa pureza incapacita el sistema nervioso central sugiere que el individuo habría quedado inconsciente en cuestión de segundos, mucho antes de poder manipular un arma de ese tamaño. Pero hay más inconsistencias físicas en el invernadero. La escopeta. Cuando los técnicos de la escena del crimen procesaron el arma, el informe inicial arrojó un dato desconcertante. No se encontraron huellas dactilares legibles en la Remington. Ni de Kurt, ni de Dylan Carlson, quien la compró, ni de nadie más. El arma parecía haber sido limpiada, o al menos manipulada de tal forma que los rastros dactilares desaparecieron. Para Grant esto no encaja con la narrativa de un hombre solo y desesperado en sus últimos momentos. Mientras tanto, en el entorno privado, el comportamiento de Courtney Love empieza a ser analizado bajo el microscopio de las grabaciones de Grant. El investigador revela la existencia de una supuesta segunda nota. No se refiere al mensaje del tiesto, sino a una hoja de papel encontrada en la mochila de Love durante su estancia en un hotel de Londres, que contenía frases de práctica que imitaban letras y palabras presentes en la parte final de la nota de suicidio de Kurt. Love argumentó que eran simples anotaciones, pero para los críticos de la versión oficial representaba una hoja de práctica caligráfica. En los días previos al hallazgo del cuerpo, el caos reinaba. Kurt se había escapado del centro de rehabilitación Exodus en Los Ángeles saltando una valla perimetral. Voló a Seattle, pero nadie, supuestamente, sabía dónde estaba. Sin embargo, los registros telefónicos muestran una actividad frenética. Grant, contratado originalmente por Love para encontrar a su marido, comienza a sospechar que estaba siendo utilizado como una pieza en un juego de distracción. El 7 de abril, un día antes de que el electricista Gary Smith descubriera el cuerpo, Grant y Dylan Carlson registraron la casa de Lake Washington. Recorrieron las habitaciones, miraron en los armarios, pero no subieron al invernadero situado sobre el garaje. Carlson, el mejor amigo de Kurt, le dijo a Grant que allí no había nada importante, que era solo una habitación de almacenamiento. Esa omisión permitió que el cuerpo permaneciera allí otras 24 horas, mientras el rastro de la tarjeta de crédito seguía activo en algún lugar de la ciudad. La policía de Seattle, bajo una presión mediática sin precedentes, cerró el caso en tiempo récord. La etiqueta de suicidio se aplicó antes de que los resultados de balística estuvieran completos. El sargento Cameron, encargado del caso en aquel entonces, mantuvo que no había pruebas de juego sucio. Pero el expediente guardaba otro detalle: la posición de la vaina del cartucho disparado. En una escopeta de ese modelo, la vaina debería haber sido expulsada hacia la derecha del tirador. Sin embargo, fue encontrada a la izquierda, en una posición que, según algunos recreadores de la escena, solo sería posible si el arma hubiera sido disparada desde un ángulo distinto al de un suicidio convencional, o si alguien la hubiera movido después del disparo. El rompecabezas de Lake Washington no solo carece de piezas, parece tener piezas de cajas diferentes que se han forzado para encajar. Y mientras Grant sigue revisando las cintas, surge un nombre que añade una capa de oscuridad al relato: Eldon Hawke, un músico de la escena underground conocido como el Deuce, quien poco después haría una declaración ante las cámaras que obligaría a la policía a mirar, aunque fuera por un instante,
hacia una dirección mucho más siniestra. El Don Hawk, el líder de la banda de punk The Mentors, no era un testigo convencional. Conocido por su alter ego el Duce, su testimonio irrumpió en la narrativa con la fuerza de un impacto frontal. Ante las cámaras del documentalista Nick Broomfield, Hawk lanzó una afirmación que heló la sangre de los seguidores del caso. Aseguró que, en diciembre de 1993, Courtney Love se le acercó frente a una tienda de discos en Hollywood y le ofreció $50 para volarle la tapa de los sesos a Kurt Cobain. Aunque para muchos Hawk era un personaje marginal en busca de notoriedad, su relato contenía detalles que Grant no pudo ignorar. El músico incluso llegó a someterse a una prueba de polígrafo conducida por el examinador Edward Helb, uno de los más respetados del país. Según Helb, Hawk pasó la prueba con una probabilidad de veracidad del 99%. Sin embargo, antes de que estas declaraciones pudieran ser investigadas a fondo por las autoridades, el destino del Duce se selló de forma trágica. El 19 de abril de 1997, apenas 2 días después de su entrevista para el documental Kurt and Courtney, Hawk fue arrollado por un tren en Riverside, California. No hubo testigos, su muerte fue calificada como un accidente, pero para los escépticos fue el cierre de una boca que sabía demasiado. Mientras el nombre de Hawk se desvanecía en los archivos policiales, Tom Grant centraba su atención en un dato técnico que, según él, invalidaba físicamente la teoría del suicidio, el informe toxicológico. Los análisis de sangre revelaron que Kurt Cobain tenía en su organismo una concentración de heroína de 1,52 miligramos por litro. Esta cifra representaba 3 veces la dosis letal para un consumidor severo. La pregunta que Grant planteó a expertos forenses fue demoledora. ¿Cómo es posible que un hombre, tras inyectarse una cantidad de droga que causa la pérdida inmediata del conocimiento o la muerte por paro respiratorio, sea capaz de guardar el kit de inyección, bajarse la manga de la camisa, recoger sus pertenencias, empuñar una escopeta Remington de calibre 20 y dispararse con precisión? Según el patólogo forense Cyril Wedge, la incapacitación habría sido casi instantánea. La presencia de una segunda punción en el brazo de Kurt también generó interrogantes sobre si la dosis fue autoadministrada o si hubo una intervención externa mientras él ya estaba bajo los efectos de la primera dosis. A este enigma químico se sumó el estado del arma. La policía de Seattle no encontró huellas dactilares legibles en la escopeta, ni en la caja de cartuchos, ni en la nota de suicidio, ni en el bolígrafo clavado en el tiesto. La explicación oficial fue que el calor del cuerpo o el sudor de las manos de Kurt habrían degradado las marcas. Pero para Grant, la ausencia total de huellas sugería una limpieza meticulosa del escenario. Alguien, según su teoría, se habría asegurado de no dejar rastro antes de abandonar el invernadero. El foco de la sospecha volvió a girar hacia los movimientos de Courtney Love en Los Ángeles. Mientras Grant registraba Seattle, Love permanecía en el Hotel Península, supuestamente coordinando la búsqueda. Sin embargo, los registros de llamadas del hotel y las contradicciones en sus declaraciones sobre la segunda nota y el uso de la tarjeta de crédito de Kurt empezaron a formar un patrón que Grant calificó como una campaña de desinformación. La policía de Seattle, por su parte, se mantuvo firme. Para ellos, el caso estaba cerrado. Pero en los sótanos del departamento de policía, las fotografías de la escena del crimen, que permanecieron ocultas al público durante décadas, guardaban detalles que, al ser revelados años después, reabrirían el debate sobre lo que realmente ocurrió en aquellas últimas horas de aislamiento en Lake Washington. La sombra de una presencia no identificada en la casa empezaba a materializarse a través de testimonios de vecinos que afirmaron ver a personas desconocidas en la propiedad mientras Kurt supuestamente estaba solo.
A la sombra de las dudas sobre la capacidad física de Cobain para disparar, surgió un nuevo frente de batalla, el análisis grafológico de la nota encontrada en el invernadero. Para Tom Grant y varios expertos independientes, el manuscrito no era una carta de despedida de un suicida, sino una carta de jubilación de la industria musical. El texto, escrito con tinta roja, se dirige a Boda, el amigo imaginario de la infancia de Kurt. Durante los primeros 2/3, el tono es melancólico pero profesional. Habla de la pérdida del entusiasmo por los escenarios y la culpa que sentía al no poder disfrutar del clamor del público. Sin embargo, las últimas 4 líneas, donde se menciona explícitamente el abandono de su familia y el deseo de morir, presentan una caligrafía notablemente distinta. Expertos como Hannis Parker señalaron que el trazo en esas líneas finales es más errático, con una presión y una inclinación que no coinciden con el cuerpo principal del texto. Grant fue más allá y contrató a Marcel Matley, un reconocido examinador de documentos, quien concluyó que había indicios razonables de que esas líneas cruciales fueron añadidas por una mano diferente. Según esta tesis, la nota original era el borrador de un anuncio de retiro que alguien habría completado para darle un sentido trágico y definitivo. Mientras el debate sobre el papel y la tinta se intensificaba, surgió una inconsistencia financiera que la policía de Seattle no pudo explicar satisfactoriamente: el uso de la tarjeta de crédito de Kurt Cobain. Los registros bancarios revelaron que alguien intentó realizar varios cargos en la tarjeta de Kurt después de la fecha estimada de su muerte, el 5 de abril, y antes de que el electricista Gary Smith hallara el cuerpo el día 8. 2 de esos intentos fueron para comprar flores por valor de varios cientos de dólares. Si Kurt estaba solo en el invernadero, muerto por una herida autoinfligida, ¿quién tenía su tarjeta y por qué intentaba usarla mientras su cadáver permanecía oculto? La tarjeta nunca fue recuperada. No estaba en la billetera de Kurt ni en la escena del crimen. Este rastro digital llevó a los investigadores privados a mirar hacia atrás, hacia un suceso ocurrido apenas un mes antes en Roma. El 4 de marzo de 1994, Kurt fue hospitalizado tras una sobredosis de rohypnol y champán. En su momento, Courtney Love declaró a la prensa que se trató de un intento de suicidio fallido. Sin embargo, el médico que atendió a Cobain en el Hospital American Hospital de Roma, el doctor Osvaldo Galeta, contradijo esta versión años después, afirmando que Kurt no mostraba signos de querer quitarse la vida y que el incidente parecía más bien un accidente o una reacción adversa a la combinación de sustancias, descartando la narrativa de la nota de suicidio que Love afirmó haber encontrado en aquella habitación de hotel. En 2014, ante la presión mediática y el 20º aniversario de la tragedia, el Departamento de Policía de Seattle decidió desarrollar 4 rollos de película que habían permanecido sellados en sus archivos de evidencias. Las imágenes, aunque en alta resolución, no cambiaron el veredicto oficial, pero revelaron detalles perturbadores. El kit de heroína perfectamente ordenado dentro de una caja de puros, la billetera de Kurt abierta mostrando su identificación y la posición de la escopeta sobre su pecho, que para algunos especialistas en balística resultaba antinatural tras un disparo de tal magnitud. Pero el hallazgo más inquietante de esta revisión no fue una fotografía, sino un testimonio que había quedado sepultado en los informes originales. Un empleado de la propiedad y un amigo cercano de la pareja mencionaron la existencia de una segunda salida en el invernadero que solía estar bloqueada, pero que aquel 8 de abril fue encontrada sin el seguro echado desde el interior. La posibilidad de que alguien hubiera salido de la habitación sin necesidad de pasar por la puerta principal, que estaba trabada con un taburete, cobraba una fuerza renovada. La investigación, lejos de calmarse con el paso de las décadas, se adentraba ahora en un terreno peligroso, el de las personas que rodearon a Kurt en sus últimas 48 horas de vida, individuos que,
según los registros de avistamientos, estuvieron entrando y saliendo de la mansión de Lake Washington mientras el mundo creía que el ídolo del grunge simplemente se había esfumado. Polvo fuiste y en polvo te convertirás, pero mientras tanto, descubre la verdad. Suscríbete, Memento Mori.